¿Qué tal? Bueno, definimos la dimensión de Hausdorff, ¿ok? Y vimos varios resultados que nos guiaron a la definición, pero a fin de cuentas, de todos los resultados, lo más importante era este. Cuando uno estudiaba Hs como función de S, Hs de E como función de S para un conjunto E fijo, quedamos que la gráfica se veía como algo de esta manera, digamos, aquí abusando, el caso infinito, ¿sí? El caso infinito, en algún momento había una discontinuidad, ese asterisco, y de aquí en adelante era cero. Ajá. Lo único que no sabíamos es si el infinito, el caso h de ese asterisco valía infinito, ¿ok? O valía cero o valía algún valor finito, ¿sí? Este de aquí vendría a ser h de ese asterisco. Pero la gráfica se veía o así o el punto estaba pegado en alguno de estos, ¿no? Pero eso era todo, ¿sale? E incluso dijimos, bueno, podemos caracterizarla como el ínfimo sobre los valores 0, sobre los hs tal que, digamos, el ínfimo sobre s entre 0 e infinito, de tal manera que hs de e vale 0, o el supremo desde acá, ¿ok? ¿Sale? Entonces, esa era la dimensión de Hausdorff. ¿Va? Vamos a ver propiedades de la dimensión, varias propiedades. Aquí vamos a empezar con esta. Y vamos a ver, no nada más eso, vamos a ver cómo ciertos mapeos, que se llaman mapeos no expansivos, cómo ciertos mapeos es que preservan o alteran la dimensión de Hausdorff, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la proposición 2.15, ¿sale? Entonces simplemente son dos propiedades básicas. La dimensión de E y F, tal que está contenida en F, satisface esta monotonía, esa propiedad de monotonía. Y si ustedes tienen una unión de conjuntos en la potencia, pues lo que debe suceder es que la dimensión de ellos sea este supremo. Entonces, aquí es donde se ve un comportamiento distinto al concepto de dimensión que conocen, ¿no? En general, porque la unión de R y R, digamos en R, bueno, no, más bien no es de esa manera. Más bien, aquí, acuérdense que la medida de Hausdorff, ya les he mencionado por qué, aunque todavía quedamos que era algo de intuición, quedamos que toda esa intuición que les di, que se basaba en el hecho de que Hn coincidía con lambda n, que no lo he probado todavía, pero basado en esa intuición, es decir, basados en que la dimensión de la medida de Hausdorff está relacionada con el concepto de área del espacio n-1 dimensional en Hn, ¿ok? La dimensión de Hausdorff pues nos debe dar esa n-1, ese valor n-1 nos debe decir, bueno, si estás en Hn y estás midiendo un conjunto, una superficie, pues su dimensión de Hausdorff, pues en principio, esto es intuitivo, debería ser n-1, ¿ok? Entonces la unión de todos estos no va a ser la suma, tal vez es lo que uno podría esperar, ¿ok? No es la suma de las dimensiones, sino más bien es la dimensión del más grande. Ajá. ¿Okay? La unión no cambia eso no cambia el hecho de que son n-1 dimensionales. Vamos, pensando en esa intuición. Ajá. Entonces por eso es que tenemos este resultado. Ajá. La dimensión de la unión es el supremo de las dimensiones. ¿Sale? Y en particular, pues la dimensión de una unión finita, pues es el máximo de las dimensiones, ¿sí? Vamos a hacer la prueba.
demostración. Bueno, el primero es muy fácil, ¿no? Supongamos que E está contenido en F, ¿no? Entonces, inmediatamente tenemos que HS de E es menor o igual que HS de F. Eso es por la monotonía de HS, ¿ok? Pero entonces, tenemos que H como función de S, porque esto es lo que esto nos dice, es menor o igual de E, es menor o igual que H asterisco de F. Son dos funciones distintas. Ajá, son dos funciones que tienen la propiedad de que esta es menor o igual que esta otra. Y esto es sobre el intervalo 0 infinito. Nada más, es esto mismo, nada más que con la notación que habíamos introducido. Acuérdense que H asterisco de E es la función que a cada S le asocia HS de E. ¿Ok? Bueno, pero entonces, el conjunto de todas las S en 0 infinito, tal que HS de F es igual a 0, está contenido en el conjunto de todas las S en 0 infinito, tal que HS de E es igual a 0. Ajá, y pues ya tomamos ínfimo, ¿no? Utilizamos el resultado 214, ¿ok? Tomamos el ínfimo sobre S de 0 infinito, tal que HS de F es igual a 0. Esto es mayor o igual, lo pongo abajo, que el ínfimo, ¿ok? Caray, que el ínfimo sobre S entre 0 infinito, tal que HS de E es 0. ¿Sí? Y ya estuvo, porque esta es la caracterización de la dimensión de Hausdorff, ¿no? Esta es la dimensión de Hausdorff de F y la dimensión de Hausdorff de, ¿no? Es lo mismo que escribir que la dimensión de Hausdorff de E es menor o igual que la dimensión de Hausdorff de F, ¿sí? Por teorema 214. ¿Sí? Ya. Ajá. Luego, vamos a probar el inciso B. Para el inciso B, tenemos que, notemos, vamos a probarlo por doble desigualdad, ¿sí? Notemos que para cada I, en los naturales, pues de entrada EI está contenido en la unión de los EJ con J en los naturales. Y eso ya me dice algo, ¿no? Porque entonces por la monotonía tenemos que, por la monotonía que acabo de probar, ¿no? Tenemos que la dimensión de Hausdorff de EI es menor o igual que la dimensión de Hausdorff de la unión para todo I, ¿no? ¿Ok? Eso quiere decir que entonces el supremo de las dimensiones de Hausdorff de los EI con I en los naturales es menor o igual que la dimensión de Hausdorff de la unión. ¿Sale? Luego, por otro lado, sea T igual a el supremo, voy a escribirlo abajo, sea T igual al supremo de las dimensiones de EI, tal que I esté en los naturales.
¿sale? Y un epsilon mayor a 0, ¿sí? Y epsilon mayor a 0, bueno, entonces, para toda i, en los naturales, de entrada tengo que t más epsilon, este t que estoy llamándole, pues es mayor que la dimensión de EI, perdón, aquí me faltó el H, la dimensión de Hausdorff de EI, ¿sale? Ok, en particular es cierto, es mayor estricto, ¿no? Bueno, eso quiere decir que entonces H de t más epsilon de EI es igual a 0, ¿ok? Pues tengo que la dimensión de Hausdorff de EI, esto es igual al ínfimo sobre todos los S entre 0 e infinito, tal que HS de EI es igual a 0. ¿Ok? ¿Sale? La dimensión de Hausdorff, a ver aquí, ojo, esto es menor que esto. Aquí t más epsilon es mayor que esto. Entonces, a ver. Sí, claro. ¿No? Mucho ojo. Este es un S asterisco. ¿Sale? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, estás diciendo que H de S asterisco de EI, ¿ok? H de ese asterisco de EI, esto es a ver, esto es mayor o igual que H de t más epsilon de EI, ¿ok? De hecho es, sí, vamos a dejarlo así. Esto es por la monotonía, no la monotonía, porque la función h asterisco, esta función es decreciente. Ajá. Entonces, a ver, tengo esto. A ver.
ver. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ok. Claro. A ver. A ver. T más epsilon, esto es mayor que la dimensión de Hausdorff de EI. ¿Ok? Entonces sí estamos bien. ¿Sale? Sí. Entonces, H a la T más epsilon pertenece, o más bien, ¿cómo lo escribo esto? Este a la T, déjenme ordenar mis ideas, pero la idea es que T más epsilon es un elemento de este conjunto, pero no es el ínfimo. Ajá, ese es el problema, es lo que estoy tratando de escribir adecuadamente. Pero ese es el chiste, ¿no? O sea, T más epsilon está metido en este conjunto, está metido en el conjunto de todas las S, tales que HS de EI es igual a 0, ¿ok? Entonces, T más epsilon pertenece a este conjunto. Ajá. ¿Vale? A fuerzas, ¿por qué? Porque T es el supremo de las dimensiones de los EI. Ajá. La dimensión, el supremo, es decir, T es mayor o igual que la dimensión de Hausdorff de los EI. ¿Sale? ¿Ok? Es decir, entonces, ahí está, ¿no? T más epsilon pertenece a este conjunto, pues T es mayor o igual que la dimensión de Hausdorff de EI. Entonces, H a la T más epsilon de EI, esto vale 0. ¿Ok? Ahí está. ¿Sale? Entonces, por eso tenemos esta propiedad. ¿Ok? Por eso tenemos esta propiedad. ¿Ok? Por esta identidad que ya habíamos demostrado que está en el teorema 2.14. ¿Ok? Bien, entonces, es por esto. ¿Sale? Luego, eso quiere decir que entonces H a la T más epsilon de la unión de los EI, esto por la subaditividad numerable es menor o igual que la suma de los HT más epsilon, ¿ok? De los EI, pero cada uno de estos vale 0. Entonces, la dimensión de Hausdorff de la unión de los EI, esto es menor o igual, todavía es menor o igual que T más epsilon, por el mismo resultado, ¿no? Porque la dimensión de Hausdorff de esto, pues es el ínfimo sobre todos los S, tales que H de S me da esto, HS de E, de la unión de los EI me da 0. ¿Okay? Lo escribo mejor. Pues es el mismo resultado. La dimensión de Hausdorff de la unión de los EI, los
escribo para no confundirme. Esto es el ínfimo sobre todos los S entre 0 e infinito. Es más, vamos a ponerle otro valor. Vamos a ponerle todos los lambda tales que H lambda de la unión de los EI vale 0. ¿Sí? Entonces, por esto, y como tengo que esta vale 0, pues la dimensión debe ser menor o igual que este más epsilon en particular. ¿Ok? Pero pues esto es para toda epsilon mayor a 0, y esto implica, por lo tanto, que la dimensión de Hausdorff de la unión de los EI, pues eso es menor o igual que T, lo cual me da la segunda desigualdad. ¿Vale? ¿Okay? Bien, segunda propiedad. Es proposición 2.16. Proposición 2.16. Bien. Si E está en la potencia en Rn y esto es a lo más numerable, entonces, pues, ¿qué creen que debería pasar? Que la dimensión de Hausdorff de E, pues debería ser 0. ¿Sí? Porque eso, ¿qué nos está diciendo? Otra vez, todas estas propiedades son propiedades geométricas. Y de hecho ahorita lo van a ver. Ahorita les voy a platicar una que va a venir, que viene en su tarea. Pero todas estas están relacionadas con la geometría del conjunto. Ya habíamos hablado de eso, pero ahorita lo van a ver ir viendo poco a poco más, ¿no? Entonces, pues esto debe satisfacer una propiedad muy parecida a la que tiene la medida de Lebesgue, ¿ok? Porque estás midiendo, por ejemplo, midiendo en este caso, pues, unión numerable de puntos, ¿no? Unión numerable de puntos. Y pues, ¿qué dimensión tiene un punto aún si lo ves como elemento de una superficie, de una n-1 superficie en Rn? Pues 0. Aún así debería ser 0. ¿Sí? Entonces, se me rompió mi quiz. Entonces, pues esto es lo que deberíamos esperar. ¿Ok? Bueno, a ver. Vamos a hacer la demostración. Demostración. De entrada, si E es el vacío, no hay nada que hacer, ¿no? Porque por definición quedamos que su dimensión de Hausdorff es 0. ¿Ok? Eso es por definición. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que si E es distinto del vacío y además finito, ¿ok? Digamos que E tiene K elementos, con K obviamente un natural. Entonces ya sabemos que H0 de E es igual a K. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, otra vez, por teorema (2.14), la dimensión de Hausdorff de E, ¿cuánto vale?
¿cuánto vale? Pues es fácil, otra vez. Acuérdense, ¿de qué trata este resultado? Este resultado trata de probar que la discontinuidad de la función hs se da en el 0, ¿no? En s igual a 0. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ok? Eso es lo que tenemos que probar. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué estás diciendo? Bueno, recordemos cualitativamente cómo se ve la gráfica. Se ve así, a lo más un puntito acá y acá. ¿Ok? Entonces, me estás diciendo, fíjate, en el caso s igual a 0, aquí está s igual a 0, no hay caso infinito, sino que todo es esto. Ah, pues inmediatamente saben que de aquí en adelante la función vale 0. ¿Ok? Acuérdense, es esto, esto y esto. Esto es la gráfica. Depende, localizar la discontinuidad es localizar la dimensión. Entonces, puede que esto esté hasta acá, puede que esto se vaya para acá, puede que este esté acá abajo, puede que este esté acá arriba, no sé. ¿Okay? Ese es el chiste de encontrar la dimensión de Hausdorff, determinar la discontinuidad. ¿Okay? Determinar la discontinuidad y el salto, ¿no? ¿Okay? Entonces aquí ya la tenemos, me están diciendo, desde el principio se da. En H0 de igual a K, ¿okay? K es un natural, pues inmediatamente sabes que después de ese natural, por estos resultados que vimos, ¿okay? Tienes que H0 de E pertenece a 0 infinito, eso implica que para todos los valores mayores, la función vale 0. Entonces la discontinuidad está ahí, ¿ok? Y el valor de la discontinuidad es K, ¿sale? Entonces la dimensión de Hausdorff de E vale 0, ¿ok? Entonces ya está. Ahora vamos con el caso numeral, que es un poco más elaborado. ¿Sí? Entonces, bien, supongamos ahora que E es numerable, ¿ok? Entonces, si nosotros demostramos que Hs de E es igual a 0 para toda S en el intervalo 0, 1, entonces, ¿qué podemos concluir? Pues lo mismo, ¿no? Otra vez vamos a demostrar que en particular la función vale 0 acá, ¿no? Que vale 0 aquí. Entonces, como la función era decreciente, eso quiere decir que vale 0 por acá, y eso quiere decir que la discontinuidad se da otra vez en el 0. ¿Sí? Entonces, pues otra vez, por teorema 2.14, ¿okay? Por teorema 2.14, acuérdense, el teorema 2.14 es el que me dice que la dimensión es el ínfimo sobre las S tal que Hs de E es 0, o es el supremo sobre las S tal que Hs de E es infinita o mayor a 0, es ese, pero es exactamente la conclusión de ese resultado, es esta gráfica. Por eso les insisto en que hagan la gráfica. Entonces, por teorema 2.14 tendremos que la dimensión de Hausdorff de E, ¿okay? Que recuerden que el teorema me dice que es el ínfimo sobre ese infinito, 0 infinito, de Hs de E igual a 0, será 0. ¿Ok? ¿Va? Y acabaremos, y acabamos. Acabamos. ¿Va? Bueno, entonces, sea S
sea S, que pertenece al intervalo 0, 1, pero fijo, ¿ok? Sea epsilon dado, ¿ok? Y vamos a tomar delta, que pertenece a un intervalo medio raro, pero van a ver por qué. El intervalo 0, es un intervalo abierto, 0,2 a la S menos 1 por epsilon y todo a la 1 entre S. A ese intervalo medio raro. Déjenme ver que se vea todo bien. ¿Ok? A ese intervalo. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, sea E la unión o una sucesión de números, de puntos numerables, ¿no? Y BI, ya saben, numerable a lo más numerable, una delta cubierta, en este caso numerable, una delta cubierta de E, ¿ok? Pero tal que XI pertenece a BI y además el diámetro de BI, que lo vamos a tomar a fuerzas mayor a 0, ¿ok? Porque ya estamos diciendo que XI está ahí, o sea que no es el vacío, ¿ok? Esto es delta igual a 2i, ¿ok? Le vamos a tomar conjuntos con esta propiedad y que pues esto es menor a delta, por lo tanto esto es una delta cubierta para todo i, ¿ok? Entonces, la suma de los diámetros a la S, es decir, la estimación del HS delta, esto es igual a la suma de delta entre 2i a la S, ¿ok? El delta a la S aquí no pela, entonces lo saco delta a la S, de la suma sobre i en los naturales de 1 entre 2 a la S